Es uno de los escritores más leídos de España, autor de bestsellers como La cena secreta, La dama azul, periodista, investigador y, sobre todo, curioso universal. Sí. Javier Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Tony. Encantado de saludarte. El otro día, por cierto, vi que en tu página de Facebook pusiste una noticia muy divertida, y es la de ese hombre de Sevilla que asegura hablar por teléfono con extraterrestres. Bueno, además yo lo conozco muy bien, es un amigo mío de hace muchos años, que tiene que ver sus declaraciones con un tema que un día, si quieres, te cuento. Que se llama caso Ummo y son unos supuestos extraterrestres, sí, que en los años 60 se dedicaron a llamar a personas de todo tipo y condición, muchos de ellos industriales, científicos, etcétera, haciéndose pasar como extraterrestres de un planeta. Sí, y ese hueco lo ocupan ahora los de Vodafone. Más o menos, más o menos. Para... Oye, pero tú sabes, Tony, eso te lo voy a traer. Mira, si quieres la semana que viene u otra, te lo traigo. Sabes que alguna de esas conversaciones telefónicas se grabó y todo. Pero hombre, a ver, de ahí a decir que es un extraterrestre, yo particularmente no me lo creo, pero ahí está el documento, si quieres te lo traigo un día y lo disfrutas. Que lo dejamos pendiente porque un día me gustaría escuchar esa conversación entre un extraterrestre. Pero cuando un extraterrestre te llama, lo pone en número privado. Yo no sé cómo fue. Bueno, a la noticia, la verdad que hubo muchos comentarios, muchas reacciones cuando la puse en el Facebook. No. Y una de ellas era que, bueno, que qué pasaría si llamaran a cobro revertido. La verdad que nos podían amargar la vida si llaman desde el espacio exterior, ¿no? Bueno, hay noticias, hablamos de esta que tú publicaste otro día, pero hay noticias que, claro, nos llevan directamente a tu puerta. Por ejemplo, esta semana conocimos que científicos británicos intentan crear sucesos paranormales en una habitación. O sea, sí. Quieren fabricar sucesos paranormales. Sí, ha sido una iniciativa del Goldsmith College de Londres que ha reconstruido, digamos, las características invisibles que tendría una casa encantada. Me explico. Tomaron una habitación de una casa nada sospechosa de tener fantasmas del centro de Londres, la empapelaron con tela blanca, colocaron unas bocinas para emitir infrasonidos en distintos puntos de esa estancia y también ondas electromagnéticas, y seleccionaron a unos cuantos voluntarios para que pasaran al menos una hora en ese ambiente pues bastante aburrido, bastante aséptico, porque una habitación cubierta por sábanas sin ningún tipo de mobiliario, pues en principio no parece nada amenazador. Bueno, el caso es que la mayor parte de los 79 voluntarios que fueron desfilando por esa habitación contaron al salir que habían sentido cosas extrañas. Mareos, hormigueos, incluso eso muy familiar en la gente que alguna vez ha entrado en una casa encantada, que son las presencias, sentir que hay alguien invisible que te está mirando, ¿no? Bueno, pues todo eso lo sintieron esas personas y la finalidad del experimento era tratar de demostrar a los crédulos que bajo condiciones científicas creadas artificialmente se pueden recrear, digamos, fenómenos que se producen en casas encantadas. Hombre, la conclusión es estaba un poco escrita de antemano, porque el director de toda esta investigación es el director de una revista que se llama Escéptico, Christopher French, en el Reino Unido, y no termina de explicar muchas cosas, porque muchos de estos fenómenos creados con infrasonidos o con, digamos, ondas electromagnéticas, es verdad que también se han detectado en casas auténticas, en casas encantadas auténticas, y que no se sabe muy bien de dónde proceden, es decir, que han ubicado la causa científica, pero no sabemos quiénes son los emisores o qué es lo que emite eso, ¿no? De todas maneras, hablas de casas encantadas, es una tradición muy anglosajona. Yo no sé si es un fenómeno ibérico, por así decirlo. Mira, Tom dice sí por debajo, pero oye, que algunos de estos casos en los países escandinavos son tremendos también. Sí, también. Sí. Yo recuerdo, mira, fíjate, y además se hizo una investigación que viene muy al caso de lo que estamos contando aquí. Se hizo una investigación hace 10 años en un castillo sueco que tiene fama de encantado desde hace muchos años, que es el castillo de Enso. No sé si lo... Enjö. Sí. ¿Cómo es, Tom? Enjö. Lo pronuncia de una manera distinta. Bueno, es un castillo del siglo XV que perteneció a una condesa también famosa en Suecia, que se llama Katarina Piper. Tampoco sé si se pronuncia así exactamente en sueco. Estás acercado. Pfeffer. Bien, bueno, pues en ese castillo se llevaron unos aparatos para tratar de encontrar estos campos electromagnéticos y se encontraron. Fue una universidad alemana, el departamento de psicohigiene y psicología de la Universidad de Friburgo, que desde hace muchos años se dedica a investigar este tipo de cuestiones, plantó allí varios detectores electromagnéticos y encontraron una cosa curiosísima. En el tercer piso
del castillo de Enjo, dices, Tom. Enjue, bien, pues en el tercer piso del castillo de Enjue se detectó una frecuencia de 157 miligauss. Los miligauss es la unidad de medición de las emisiones electromagnéticas. Lo normal es que en un lugar convencional haya 2, 3. En ese lugar había 157. Incluso se habla de que por encima de 3 pueden ser nocivas para la salud. Bueno, no se sabe cuál es la procedencia de eso, pero sí que en esa habitación se han gestado historias curiosísimas. Yo me he encontrado con una de las inquilinas de ese castillo de Enjue, que es fabulosa. Se llamaba Britta Bat. Vivió en el siglo XVI en ese lugar y tenía mala fama en la región porque, pues había llevado a 2 jóvenes esposos a la tumba. O sea, se le murieron muy pronto, ¿no? Y algunos sospechaban que esta mujer, en fin, que quizá los había asesinado. El caso es que esta mujer tenía una costumbre muy navideña, ahora que nos aproximamos a las fechas, viene muy a cuento esta historia, y es que ella, la Nochebuena, siempre se acostaba muy pronto, para a la mañana del día de Navidad, muy temprano, en la primera misa del día, cuando todavía era de noche, ella estar en primera línea, en el primer banco. Bueno, esa Nochebuena de autos, que es la que os voy a contar, ella se acuesta tempranísimo, de repente se levanta en mitad de la noche, bruscamente, y se asoma por la ventana del castillo y ve que la iglesia que está al lado tiene todas las luces encendidas. Piensa que la asistente, que es la que debía haberle despertado para ir a misa, se ha olvidado. Se cabrea, se viste rápidamente, baja enfadada a cruzar el patio del castillo para ir al templo y se encuentra en el patio del castillo a una nana suya, a una asistente cuando ella era pequeña, que llevaba muchos años muerta, pero eso no le llama la atención particularmente, ¿no? Que le dice, no vayas, ¿no? Como haciéndole signos de que no fuera a la iglesia. Bueno, Britta Bat entra en la iglesia, bueno, llega a la iglesia, la ve iluminada por un resplandor verde muy extraño, entra en la iglesia y la ve llena, estos son los cuentos suecos, la ve llena de esqueletos que están atendiendo a la misa. Y 2 de esos esqueletos eran sus maridos, que se lanzan sobre ella, le dan una paliza, le arrancan un trozo de vestido, ella queda inconsciente y se despierta al día siguiente inconsciente en la iglesia cuando, en fin, tenían que empezar la misa de Navidad, digamos la real, ¿no? 3 días después de ese sueño o de lo que fuera, Britta Bat fallece. Y eso le da todavía un punto de más encantamiento a ese castillo de Enjue, que es el que, bueno, quizás sea ahora explicable por esos 157 miligauss que tienen algunas de sus habitaciones. Bueno, es curioso, parece que hay más fantasmas suecas que los que trabajan en la radio en España. Sí, alguno más. De todas maneras, el tema de las casas encantadas ha dado mucho argumento al cine. Yo recuerdo un caso muy concreto, una película que se llama Amityville. En el caso de Amityville, hicieron la primera parte que tuvo mucho éxito, o sea, no tiene nada que ver con lo que estás contando, perdóname Javier, que nos vayamos ahí. Hicieron la primera parte que tuvo mucho éxito, hicieron la segunda que no tuvo nada de éxito, y luego hicieron, porque no era el mismo director, entonces los productores contrataron al mismo director que la primera para hacer la tercera, de forma que la tercera era Amityville 3, la verdadera segunda parte. Bueno, la historia del cine, desde luego, es la que yo creo que más nos ha condicionado a la hora de entender este fenómeno de las casas encantadas. Pero ¿no? tú nos pones como ejemplo una historia que tiene que ver allá donde Tom. Hay casas encantadas españolas, hay una tradición de casas. Pues las hay, evidentemente las hay. Y fíjate que he querido que nos acompañe hoy en el estudio para hablar de las casas encantadas españolas Francisco Contreras, que es autor de un libro que se llama precisamente Casas Encantadas, que examinó muchos de estos título casos. No hay duda del contenido. No hay ninguna duda. Y Francisco Contreras, que es reportero, es periodista y ha recorrido la mayor parte de estos lugares con fama rara en España, pues lo tenemos aquí con nosotros y puede responder a esa pregunta. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Javier. Has estudiado casas encantadas en España. Hay muchas y tienen alguna peculiaridad, no sé, propia. No sé si en las casas encantadas españolas está la sevillana encima de la tele. Es decir, ¿hay alguna peculiaridad propia de nuestro país? El prototipo de casa encantada, y España es un país de casas encantadas, al igual que Inglaterra. Lo que pasa es que se llamaban casas enduendadas. Claro, eran con duendes. habitadas por duendes. El prototipo siempre suele ser el mismo, ¿no? Lugar marcado por una tragedia, por un hecho macabro, que a lo largo del tiempo, bueno, es el escenario de fenómenos que se escapan a toda lógica y razón, comprobados o constatados, observados por testigos que nada tienen de común entre sí, ¿no? La fenomenología,
pues desde ventanas, puertas que se abren y se cierran de forma repentina y violenta, los clásicos encendidos y apagados de luces, movimientos de objetos como por manos invisibles, sonidos de procedencia desconocida, pues como la caída de una vajilla, de una cubertería, ¿no? Incluso hasta episodios más sobrecogedores, como es el contacto con supuestas presencias, por norma común con personas ya fallecidas, que interactúan con el testigo dando en algunas ocasiones un mensaje, ¿no?, sobre el pasado, sobre el futuro del testigo, ¿no?, donde nada tienen que ver fenómenos electromagnéticos. Y imagino que en ese camino por las casas españolas te habrás encontrado con algún fraude. O sea, esta casa está encantada, claro, y realmente no... Claro, no lugar. A lo largo del tiempo que llevo investigando casas encantadas y encuentros con fantasmas, el 80% de los episodios que he podido investigar, y cuando digo investigar es acudir al lugar, entrevistar a los testigos, pernoctar en los lugares, consultar a expertos sobre las posibles teorías o hipótesis que provocarían esos fenómenos, te puedo decir que el 80% de los casos son un fraude. Ahora, hay un 20% de episodios que ponen en jaque a la razón y que siguen poniendo en jaque a la ciencia y que te hacen que surja una pregunta que es incómoda, ¿no? Que si hay alguien al otro lado, ¿no? O qué clase de fenómenos son los responsables o qué naturaleza tiene los fenómenos responsables de estos sucesos. Aquí el debate está, Tom, sobre todo, y Tony, en estos últimos años, en saber si todas esas sensaciones que tienen la gente que ha visitado una casa encantada, pues tienen una explicación científica o no. Se parece mucho también al debate de las experiencias cercanas a la muerte. Hay gente que cree ver un túnel, a los seres queridos esperándole al otro lado del túnel, etcétera, porque muchos piensan que se trata de una reacción bioeléctrica del cerebro en ese estadio, digamos, de coma o cercano al coma o a la muerte cerebral, ¿no? Pero en el caso de las casas encantadas, ¿tú crees, Francisco, que esta explicación electromagnética que nos están proponiendo estos investigadores de Londres explicaría o daría alguna luz a algunos de estos casos, si no a todos? Una parte de ellas, sí. Los fenómenos paranormales son un conjunto de hechos en busca de teorías. Nadie sabe realmente cuál es el origen o la naturaleza que se esconden en las denominadas casas encantadas, ¿no? Hay tres tipos de hipótesis con los que trabajamos, ¿no? Causas naturales, es decir, fenómenos que el testigo desconoce pero que tienen una explicación. Este trabajo sería una parte de ellos, un trabajo, el de estos científicos, que vendría al uso de la teoría Warp, lugares fácilmente susceptibles a sufrir apariciones y fenómenos paranormales, que expuso John Warren, un investigador estadounidense, en su libro How to How Ghosts en el 2003, que hace referencia a estos campos electromagnéticos y geomagnéticos que alterarían la realidad. Habría otra causa, que es la psíquica, dividida en dos líneas. Ese sexto sentido denominado psi que tendrían algunas personas, ese sexto sentido que tendría el ser humano, o la denominada teoría de la impregnación, es decir, la emoción y los sentimientos de una tragedia quedarían impregnados en el lugar y condenados a repetirse como una especie de película. Y luego otra más, que es la trascendente, la animista, ese supuesto más allá. Os voy a hacer un regalo. Recuerden, Francisco Contreras, autor del libro Casas Encantadas, editado por EDAF. Os voy a hacer un regalo. En el archivo de Radio Nacional se guardan algunas supuestas psicofonías, grabadas además por distintos investigadores. Son voces que solo llegan a escucharse al reproducir la grabación y no cuando se produjo la grabación. Vamos a escuchar el sonido de una casa encantada. Son coros psicofónicos, que esto es un poco también el sonido de The Who en sus comienzos. Coros psicofónicos. Dice haberlos grabado un investigador italiano, Andrea Bacci. Sea lo que sea, el documento es muy interesante. Escuchen. Sí que es una psicofonía de las buenas. Bueno, la historia de Bacci es capítulo aparte, porque este hombre lo que hace es reunirse con sus seguidores en un pueblecito de la Toscana italiana, con alrededor de una vieja radio de válvulas, de las antiguas, de las realmente antiguas, sin válvulas. Y a través de esa radio sin válvulas se escuchan estas cosas. Pues... que también tiene su miga, vamos, que es inexplicable. En fin, yo estoy en tu casa, por ejemplo, Tom, solo, y empiezo a escuchar esto y
Digo, Pero, ¿qué pasó con el country? Pero cantan bien. Bueno, dicen, y no sé si es verdad, pero genéricamente dicen que los fantasmas son almas en purgatorio, ¿no? Sí, es una de las teorías, bueno, en las hipótesis que decía antes Francisco Contreras, pues sería un poco la explicación más animista, conectada con la religión, efectivamente. Los fantasmas serían esas almas que ni están aquí, ni están en el otro lado, sino que están en ese intermedio, en ese interregno purgatorio, como lo llaman los católicos, que sería lo que les permitiría actuar entre nosotros. Como Manuel Cobo en el PP, desde esta mañana. Más o menos. Está aquí y allí, no sabemos muy bien dónde ¿Purgatorio? Es un purgatorio también, purgatorio político. Pero fíjate, lo curioso de este asunto, y eso nos hemos enterado justo con la divulgación de esta noticia de Londres, de la fabricación de una habitación encantada, es que en Estados Unidos el 40% de los norteamericanos están convencidos de la existencia de fantasmas. Fantasmas entendidos como criaturas del más allá. Suelen votarles cada 4 años, además. Llegan a ser presidentes y todo. Bueno, un día, si queréis, hablamos de los fantasmas de la Casa Blanca, pero no de los inquilinos actuales. Sí, claro. Entendámonos. Los no elegidos democráticamente. Exactamente, o los que quedaron ahí, ¿no? Francisco Contreras, doctor de Casas Encantadas, editado por EDAF. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Javier, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Otro para